Daremos ahora el desahogo de la agenda política, de conformidad con las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. El siguiente apartado del orden del día es la agenda política. La mesa directiva acordó hoy que el tema a debate es la situación política del país. También en dicho acuerdo se retomó hacerlo de manera ordenada, con la expresión de cada uno de los legisladores y legisladoras, a efecto de respetar no solamente los tiempos, sino las expresiones aquí vertidas, para hacer un debate congruente, un debate de posicionamiento de cada grupo parlamentario y poder avanzar en términos de los tiempos que se han dispuesto por el reglamento. Cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 8 minutos que podrán ser utilizados con el número de oradores que el respectivo grupo determine. Habrá una primera lista de intervenciones en orden ascendente. En caso de que algún grupo parlamentario aún tenga tiempo restante, podrá utilizarlo hasta que se agote y en el orden registrado para su intervención. Agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, en su caso habrá una última lista de oradores y oradoras para rectificación de hechos, en orden ascendente, hasta por 1 minuto por cada orador. Con base en la lista de oradores que previamente se ha integrado con los nombres que nos han proporcionado por parte de los grupos parlamentarios, informo a la Asamblea que participarán en este tema. Se le concede el uso de la palabra al senador Marco Trejo Pureco, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 8 minutos. Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tal como se ha reiterado en otras ocasiones, este proceso electoral es histórico. Histórico en sus cifras de posible participación ciudadana, por el número de cargos a renovar, por el número de casillas a instalar o el número de funcionarios de casillas. Pero es histórico también el grado de violencia que ha dejado consigo. Con lo anterior, no solo me refiero a las acusaciones y descalificaciones que se han dado tanto en los medios de comunicación o en los eventos de campaña o aquí mismo, en este salón de la Comisión Permanente. Me refiero a la pérdida de vidas de candidatas y candidatos, de las cuales desafortunadamente ningún partido político es ajeno. Hoy, todas las expresiones políticas han sufrido amenazas, agresiones, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y, en casos graves, asesinatos de sus militantes o candidatos. Desde el 7 de septiembre, cuando inició el proceso electoral, y hasta el pasado 20 de marzo, se contabilizaban 61 homicidios. Sin embargo, entre el 21 de marzo y el 30 de mayo se cometieron 27 más. Es decir, hubo un incremento del 39% en solo 2 meses. Es decir, 88 candidatos y políticos asesinados. Por ello, queremos hacer un llamado primeramente a todas y a todos ustedes, a que podamos disminuir la estridencia de nuestros pronunciamientos, no por reconvenir o coartar la libertad de expresión de todas y todos ustedes, sino para disminuir el grado de polarización de estas elecciones. Prueba de lo anterior
En la sesión de la Comisión Permanente del pasado 19 de mayo, en la que el nivel de confrontación verbal y descalificación solo es superado por la furia de las balas en otras partes del país. Este conjunto de descalificaciones, que estoy convencido, no abona a la confianza ciudadana, menos aún a la idea de que los procesos electorales son medios pacíficos para la decisión de quien debe representar a las y a los ciudadanos. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRD y del mío propio, hacemos un llamado muy respetuoso a una tregua en las descalificaciones y en la desconfianza a las instituciones electorales. Hoy creo, y debo decirlo fuerte y claro, debemos unirnos, levantar la voz, no para la descalificación, sino para decir basta a las agresiones. Levantar la voz, pero para exigir a las autoridades de cada entidad y al gobierno federal que redoblen sus esfuerzos para proteger a las y a los candidatos. Todas y todos ellos, quienes desgraciadamente han perdido la vida, representaban a ciudadanas y ciudadanos convencidos desde sus convicciones de que un mejor México sí es posible. Levantemos la voz para reafirmar que los procesos electorales con autoridades autónomas e independientes llegaron para quedarse, que no son una concesión de los gobernantes, sino son parte de las conquistas que las y los ciudadanos han ganado en la lucha democrática de nuestro país. En el PRD es parte y seguirá siendo parte de esta lucha. Desafortunadamente, es de los pocos que han perdido a tantos miembros dentro de ella. Por ello, hacemos este llamado respetuoso a todas y a todos, que no seamos parte de quienes asedian a la democracia, que queremos vivir en ella y ser parte de ella, de su construcción y de su fortalecimiento. Que no por ningún motivo nos despreocupemos, que la violencia y en todas sus expresiones solo deslava y debilita el Estado democrático. No permitamos que esta elección pase a la historia por las cifras de terror. No podemos estarnos acostumbrando día con día, cada 3 o cada 6 años con este tipo de situaciones. No podemos acostumbrarnos. Por eso, los invito a que podamos contribuir a un proceso electoral de paz y tranquilidad. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra al senador Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por 4 minutos. Sonido en su escaño. Muchas gracias, presidente. México es un gran país. Toda nuestra república está llena de personas buenas, trabajadoras, respetuosas de la ley, que todos los días ponen su empeño para lograr una mejor nación en la que puedan desarrollar su vida, pero también la de sus seres queridos. Es inadmisible que este proceso electoral, en donde nosotros incluso hemos constituido un grupo para darle seguimiento, esté caracterizado por la falta de respeto, la intolerancia y, peor aún, la violencia entre los contendientes electorales, algo que comentaba precisamente ahorita Marco. Por eso considero
que resulta muy injusto que este proceso, que es el medio que utilizan los ciudadanos para ejercer su derecho a votar y ser votados, y que hay que decirlo de una vez por todas, es un derecho humano que así deberíamos ya de considerar y reconocer en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una pena que este proceso que ellos van a utilizar como un medio para ejercer ese derecho humano esté reflejado con estas características negativas que he mencionado. Condenamos las agresiones que lamentablemente han costado la vida de muchas personas ya y también la libertad de otras que contendían a puestos o contienden a puestos de elección popular. Nuestra solidaridad con ellos, pero también con los seres queridos de cada uno de ellos que en estos momentos están viviendo angustia y preocupación. Entre otros puntos, considero que es urgente, compañeros, que desde esta comisión hagamos un llamado al Instituto Nacional Electoral para que se coordine con los institutos electorales de los estados, pero también con las autoridades de los 3 niveles de gobierno para realizar los siguientes puntos que considero urgentes. Primero, lograr la localización y rescate de las personas que en estos momentos se encuentran privadas de su libertad y que contendían a un puesto de elección popular. Segundo, brindar la atención de aquellas personas que han sido víctimas ya de un delito o bien, en los casos lamentables en donde perdieron la vida, la de sus seres queridos que también son víctimas de esos delitos. Tercero, brindar seguridad a aquellas personas que han sido amenazadas por la misma razón. Y cuarto, que me parece también muy importante, establecer planes de seguridad para que en aquellas casillas en donde ha habido antecedentes de violencia se establezca un plan de seguridad coordinado entre estas autoridades que he mencionado para garantizar la seguridad del electorado, pero también de las personas que actuarán como funcionarios de casillas. Las legisladoras y legisladores del Partido Verde hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos para que se conduzcan en el marco de legalidad y abstenerse de cualquier acto o acción que abone a la contaminación que ya vivimos de una guerra sucia, de calumnias e injurias infundadas. Por último, presidente, quisiera también solicitarle a usted como presidente también de la Cámara de Senadores que se haga una invitación formal a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que estará el martes 8 de junio en nuestro país, para que a través de usted se solicite a la Cancillería que formalice esta invitación y que en caso de que se realice y acepte ella esta invitación, se realicen los procedimientos para convocar a la sesión extraordinaria, solemne, en la que pudiera participar la vicepresidenta de Estados Unidos de América. Muchísimas gracias, presidente. Con mucho gusto retomamos la petición del senador Israel Zamora y en consecuencia le daremos la respuesta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Teisier Zavala del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hasta por 8 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Este año, el 2021, representa en México un año fundamental para la democracia, ya que de acuerdo con el INE está por concluir el proceso electoral que dará paso a las más grandes elecciones de la historia en México. No solo por el crecimiento en números de electoras y electores, sino también por el número de cargos que se disputan. Estamos hablando de más de 21,000 cargos de elección popular. En esta ocasión histórica podrán participar 93.5 millones de votantes potenciales. En el ámbito local se elegirán 15 gobernadores y se renovarán 30 congresos locales y 1,923 ayuntamientos.
Es mucho lo que está en juego y por eso hoy vemos con preocupación un gesto que deteriora la democracia. La creciente intromisión de los gobiernos estatales y municipales en la elección. La ley electoral es muy clara en cuanto a que los gobiernos deben respetar el periodo de veda electoral. Es preocupante que se utilice la posición de gobierno para denostar a candidatos opositores. Se ha señalado a gobernadores y presidentes municipales con intromisiones en estados como Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Se les ha señalado de imparcialidad y equidad en la contienda. Hoy no debe hablarse anacrónicamente de fraude electoral, y ese discurso tampoco debe ser el preámbulo para deslegitimizar los resultados tras la contienda electoral. La democracia es frágil, por lo que exigimos a las autoridades estatales y municipales que saquen las manos de la elección. No es tarea de los gobiernos incidir en las elecciones. Son algunas irregularidades que se están presentando en el Estado de Puebla y otras entidades federativas, ejemplo de falta de equidad en la contienda. En Puebla es muy probable que se esté incurriendo en el delito de turismo electoral. Y es que representantes del PAN, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza, Fuerza por México y redes sociales progresistas que contienden por la presidencia municipal de Amozoc, Puebla, han señalado la posibilidad de que el candidato de Morena y actual presidente municipal, Mario de la Rosa Romero, utilice a los fieles de la luz del mundo para cometer un fraude electoral. En conferencia de prensa, los representantes de los partidos políticos antes mencionados documentaron que al menos 13 familiares del abanderado del partido de Morena aparecen en la lista de funcionarios de casilla, por lo que se teme una posible operación electoral que ya han denunciado ante el Instituto Electoral del Estado. Pobladores de estados como Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas acudirán antes del día 6 de junio, alojándose en espacios de la luz del mundo, para votar y posteriormente regresar a sus lugares de origen. Acciones que sin lugar a duda no deben pasarse por alto. Al estar poniendo en una posible ventaja de manera indebida a un candidato. Por eso es necesario que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las 32 entidades federativas garanticen la correcta realización de la jornada electoral el próximo 6 de junio y con ello evitar que se cometan fraudes a la ley electoral. Asimismo, el Gobierno federal anunció ya la estrategia de protección en el contexto electoral, con la que se brindará protección a las y los candidatos ante el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. Esta estrategia se implementará con el propósito de que los aspirantes no sean agredidos, no reciban intimidaciones o los obliguen a declinar por amenazas o intereses durante el proceso electoral. Lo que se busca con esta estrategia es la libertad de todos y que sean solamente los ciudadanos quienes decidan. No los grupos de interés creados, no la delincuencia organizada y no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo. De igual forma, me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, para que se abstenga de realizar actos tendientes a confundir a la ciudadanía en el proceso electoral que actualmente se vive en la entidad. Lo anterior a considerar que dicha autoridad excede sus atribuciones al realizar actos en contra de los candidatos a diferentes cargos de elección popular, propuestos por el partido Encuentro Social, principalmente quienes han sido postulados para ocupar los cargos de presidentes municipales. Por ello hacemos un llamado al titular de la Fiscalía General para que deje de realizar supuestos actos de investigación, que evidentemente transgreden los derechos humanos de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. De igual manera, solicitamos al titular de la Fiscalía que en todo momento se respete a los candidatos el derecho al debido proceso,
así como el principio de presunción de inocencia. No podemos permitir que al amparo de supuestos actos de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos viole los derechos político-electorales de los candidatos propuestos por el partido Encuentro Social. Tampoco podemos pasar inadvertido el hecho de que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción debe, a la luz de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, mantener en reserva los actos de investigación que realice en contra de los servidores públicos para no afectar su defensa, cosa que definitivamente no ha respetado. En el PES, lamentamos profundamente la manera como los intereses económicos se han apropiado sobre lo que realmente debe importar, el bien común. Como el partido que defiende abiertamente la vida y la familia, lamentamos la pérdida de tantas vidas a manos de actores cobardes, cuyos intereses se encuentran muy alejados de lo que el pueblo mexicano espera. Desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hacemos votos porque las autoridades electorales pongan en marcha el conjunto de herramientas legales y reglamentarias que garanticen elecciones libres, limpias, justas y transparentes, al imponer sanciones necesarias en caso de detectar cualquier tipo de abuso. Yo los invito a que recuperemos nuestra humanidad y a que recuperemos nuestra libertad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Noé Castañón del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por 4 minutos. Honorable Asamblea, de cara a la fiesta cívica a realizarse el próximo domingo 6 de junio, en lo que será el proceso electoral más grande que haya sido testigo nuestra democracia, con la convocatoria a más de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos, debemos ponernos en movimiento y activar el voto libre sobre la posibilidad de elegir a más de 21,000 cargos. Debemos hacer un llamado a que este proceso sea en el marco de una fiesta cívica, en donde se garantice la seguridad, el libre ejercicio y el respeto al resultado. En Movimiento Ciudadano hemos sido ya víctimas de lo que la polarización, la intromisión de agentes externos, la inseguridad provoca en un ejercicio que debiese ser ejemplar. Un ejercicio a darse en el marco del respeto a las instituciones establecidas. Un ejercicio a darse en el marco de estas instituciones competentes y en cada una de las atribuciones constitucionales derivadas. Un ejercicio ciudadano que responda al respeto del marco jurídico establecido, al respeto de la pluralidad de pensamientos y propuestas, al respeto absoluto a los resultados y efectos que toda elección arroja. Hoy México tiene deudas pendientes por resolver, deudas que pueden ver su resolución solamente de la mano y actuar de las y los ciudadanos. Y es a través del voto la forma única de lograr su consecución favorable. Es por todo ello que, siendo testigos de las múltiples tentaciones, intromisión, descalificación, polarización que ha habido en este proceso, desde los actores en el ejercicio de sus cargos, es que tenemos que delimitar este proceso de la ejecución
que van a ser los gobiernos y que sea en respeto del proceso mismo. En Movimiento Ciudadano, desde este Senado y con un sentido clamor de democracia, es que invitamos a todos, desde el titular del Ejecutivo Federal como aquellos servidores públicos de la nación, a actuar con la altura de miras, que demanda el Estado de Derecho, con la altura de miras para tener esa responsabilidad de respetar el proceso electoral. Coadyuvar con el clima de fiesta y propiciar las condiciones de seguridad y libre ejercicio del voto. Movimiento Ciudadano reconoce, pues, que el país vive momentos críticos y el ejercicio del voto es la vía idónea para retomar el camino, para frenar la concentración de poder, la arbitrariedad y la manipulación de las instituciones. Todo ejercicio de gobierno se somete a una evaluación en las elecciones y frente al fracaso, la ciudadanía se mueve en busca de una evolución en donde se celebre un nuevo trato, un cambio profundo con la opción y alternativa real que tiene México para avanzar hacia el futuro. Movimiento Ciudadano se compromete a continuar en ese andar y respeto a la Constitución Política de México y a la construcción de un mejor país. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Nunca es tarde cuando el amor es bueno, y yo tengo una deuda con el pueblo de Iztapalapa, al cual he reconocido todo el tiempo su apoyo. Sin ellos yo no sería lo que soy, no estaría donde estoy. Y no yendo tan lejos, todas y todos los legisladores le debemos al pueblo nuestra presencia en esta soberanía. Y a la oposición se le olvida porque su amor no es sincero. Por más tranquilo, se lo voy a decir muy tranquilo, pero se los voy a decir. Traicionan al pueblo porque hay dos grandes posiciones, los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y el 6 de junio esa definición vuelve a darse. Y como subestiman al pueblo no se dan cuenta, ¿o sí? Hoy tuvieron que recurrir cuando llaman al respeto, a la tolerancia, se espantan del debate político, usan a 563 que se asumen intelectuales, ciudadanos, ciudadanas en su derecho de publicar lo que quieran, pero que por sentirse intelectuales se creen superiores al pueblo, superiores a los 30 millones que nos dieron el triunfo el 1 de julio de 2018, porque parecen olvidar ese pequeño detalle que la mayoría nos la dio el pueblo de México. Histórica, de más del 53% de los votos, un respaldo contundente y que se ratificará el 6 de junio, pero no especularé, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y se condena la violencia condenable donde han perdido la vida a candidatas, candidatos, pero no se condena el golpe de Estado que intentan una y otra vez, financiados por la Embajada de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha llegado al punto de decir que va a seguir financiando al señor X, Claudio X González, formalmente líder de la alianza PRI-PAN-PRD. Pero esa alianza desesperada lo único que ha hecho es dar más claridad al electorado, dejar de manera muy precisa y puntual cuáles son las posiciones que están en disputa. Quienes critican a nuestro gobierno porque ya no pueden meterle mano al presupuesto. Ese es todo el tema, es un tema de dineros, de pesos y centavos, muchos, millones de pesos, de quienes se han beneficiado al cobijo del poder. Y hoy, desde los medios, desde la intelectualidad, desde la oposición,
desde los negocios al cobijo del poder, siguen gritando que quieren tener el control del presupuesto. El pueblo de México, que regularmente no participaba en las elecciones intermedias, que no le importaban, hoy está atento, dándole seguimiento, y por eso nos va a dar el respaldo, porque saben que esta mayoría le garantiza que el presupuesto del pueblo regrese al pueblo, que sea la gente más humilde, la más necesitada, pero el pueblo en general el que reciba los beneficios del pago de las contribuciones de la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos que cumplimos con esta responsabilidad. Nadie de la oposición condena el golpismo porque son parte de ese golpismo, porque, insisto, recurren permanentemente a la intriga, a la mentira. Bueno, el dirigente de Morena, Mario Delgado, le fue cortado el camino por hombres con armas largas en Tamaulipas. Sostengo que detrás está el prófugo de la justicia, gobernador de Tamaulipas, cabeza de huevo. Y dicen que no es cierto, dicen que se lo inventó, dicen que esas armas largas no son o que eran de una candidata. Es el colmo del cinismo. Por eso cuando plantean aquí que quieren un clima, desde 2006 que les ganamos la presidencia, ha sido la derecha quien ha polarizado al país, ha sido la derecha quien nos ha agraviado, ha sido la derecha quien ha intrigado en nuestra contra, y si hay un político que ha sido sistemáticamente atacado, denostado, tergiversado, vituperado, es el hoy compañero presidente. Es el que tenga ojos para ver, que vea. Y ha resistido con determinación, con firmeza, con valentía, porque como él mismo lo ha dicho insistentemente, tiene un ángel de la guarda, él es creyente, que es el pueblo de México, que lo ha sacado de todas las dificultades y lo seguirá sacando. La alianza del PRI-PAN-PRD solo benefició, qué paradojas de la vida. Los paniaguados que siempre habían enfrentado al PRI, hoy van unidos, son lo mismo, y a quien van a beneficiar en esta elección es al PRI. Le dieron oxígeno nuevamente. No va a ser Acción Nacional el beneficiario de esa alianza. Yo sigo pensando que el PRD va a desaparecer, pero ya veremos, porque insisto, como lo dije en la última intervención que tuve aquí, se necesita caradura para tener más de 600 personas asesinadas por el PRI y el PAN frente a su militancia que exigía el respeto al voto y hoy apoyan a sus asesinos y opresores. Estamos en un momento determinante de la vida pública del país y se va a resolver de manera civilizada con el voto de la ciudadanía, que desprecian, que descalifican, que traicionan, que no respetan, que piensan que porque apoyan nuestro movimiento apoyan una dictadura. ¿Cuándo se ha visto una dictadura que ganó con el 53% de los votos? Ahora resulta que porque nos dieron mayoría en el Congreso es un autoritarismo. Inmensa, centenares de iniciativas de consenso fueron aprobados en la Cámara de Diputados, tendiendo puente siempre con la oposición. Es hipócrita cuando dicen que el debate duro es violencia. Cuando yo le decía a García Luna que era asesino, que estaba ligado al Chapo Guzmán, que iba a acabar en la cárcel, decían lo mismo. Y yo tenía razón. Porque a la verdad le llaman violencia, porque a los hechos contundentes le llaman injuria, porque se envuelvan siempre en el ropaje de la hipocresía. Esa es su divisa fundamental y por eso el pueblo se las volverá a cobrar el 6 de junio. Yo no tengo duda de que vamos a ganar. Y lamento, por ejemplo, que haya presos políticos como el diputado Cipriano Charrés, que lo desaforamos porque se vio envuelto en un lamentable accidente y luego le inventaron la patraña de que había intentado asesinar a su hermano y lleva 2 años, lleva más de 30 días en huelga de hambre. De eso la oposición no dice nada, porque, insisto, su divisa es la hipocresía. Los argumentos están dados, nada va a cambiar. Lo que aquí digamos hoy en tribuna, por duro que fuese, no va a modificar la posición del electorado. Sus llamados a la civilidad, a la tolerancia, al respeto que nunca han tenido, no tendrán ningún impacto, porque, reitero, el pueblo sabe que su amor no es sincero,
que votaron en contra de los programas sociales, de los derechos constitucionales, porque han rematado el patrimonio nacional y porque han estado en décadas usurpando la representación del pueblo o ejerciendo la representación del pueblo para traicionar a la ciudadanía. Mucha pobreza, miseria, desesperanza, desigualdad hay en el país y se debe a los gobiernos del PRI, el PAN, y el pueblo lo sabe. Por eso, el 6 de junio dejaremos de especular todas y todos y sabremos que el pueblo de México sigue apoyando esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, legisladoras y legisladores. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 4 minutos. Con su permiso, señor presidente. Está en riesgo el esfuerzo de varias décadas para hacer normal el relevo de las y los representantes populares. Esta rutina de la democracia parecía haberse establecido desde 1997, apuntalada por 2 grandes reformas político-electorales, la de 2007 y la de 2014, que fortalecieron a las instituciones responsables de organizar los procesos y dar certidumbre a los resultados. Parecía que finalmente se instauraba la cultura de la legalidad entre actores políticos y ciudadanía, hasta que llegó 2021 con su cauda de polarización y enfrentamientos. La sombra de la violencia se adueñó de las campañas electorales de este año. La pandemia del COVID, como macabro telón de fondo, ha transformado las formas de contacto entre candidatas y candidatos y ciudadanía, además de representar un interrogante respecto a la participación en las urnas. Desde la Presidencia de la República se ha cuestionado severamente al Instituto Nacional Electoral, a su consejero presidente y a varios de los integrantes del Consejo General, así como al Tribunal Electoral, cuando sus decisiones no se ajustan a los deseos presidenciales. Aún así, la organización de las elecciones más grandes en la historia de México avanza. El día después, el lunes 7 de junio, millones de personas se levantarán para ir a sus trabajos y en algunos estados, niñas y niños retornarán a sus escuelas después de más de un año de ausencia. La vida seguirá con sus enormes retos en salud, empleo, ingreso, justicia y derecho a una convivencia libre de violencia. Habrá ganadoras y ganadores de las gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales y una nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Ese día, la disyuntiva es clara. O se acepta la derrota como compromiso central de la democracia, o se intenta arrebatar triunfos de los adversarios por la vía de la violenta impugnación de los resultados. En el 2000, el PRI reconoció sin subterfugio alguno su derrota en la elección presidencial. No hubo entonces, como algunos auguraban, intento de escatimar o desconocer los resultados de las urnas, a pesar de haber sido el partido en el gobierno por más de 70 años. Era su responsabilidad histórica como actor en el largo proceso de construcción de la democracia en México. ¿Cómo se conducirá el presidente López Obrador ante los posibles triunfos de sus adversarios? ¿Habrá ese reconocimiento consustancial a la democracia o buscará por todos los medios anular los resultados desfavorables al partido en el gobierno? En el escenario del éxito de Morena y sus aliados, ¿reaccionará el jefe del Ejecutivo como un demócrata que entiende el papel fundamental de las minorías en los gobiernos? ¿O buscará aplastar, avasallar, para que en tierra arrasada ya no vuelva a florecer la amenaza de las oposiciones a su proyecto político? México se juega mucho el 6 de junio,
pero más el día después. Cambiar de opinión de una elección a otra es el valor supremo que tutelan las instituciones electorales para 126 millones de habitantes de este país. No hay que darle vueltas. La democracia de un solo hombre se llama dictadura. Por el contrario, pluralidad y diversidad de opciones son rasgos de una sociedad democrática que no podemos permitir que sea sofocada por el poder presidencial. 3 años en la vida de una nación son apenas un suspiro. Pronto llegará 2024, el domingo 2 de junio, cuando se elegirá a él o la nueva presidenta de la República. Sin duda, 2021 será el prólogo de 2024. Para ese porvenir cercano, realizar ese proceso en paz con la rutina de la democracia depende de este año, de estos días. Resistamos las tentaciones de retorno a la incertidumbre, a las turbulencias que acompañaban a los anuncios de triunfo o de derrotas. Exijamos el correcto funcionamiento de las instituciones y de las personas responsables de ella. Y sobre todo, votemos. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Hasta por 2 minutos. Morena. Sí, aquí fue un error de lectura. Solicito haga uso de la voz la senadora Xóchitl Gálvez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 4 minutos. Gracias. Regáleme un minuto adicional, presidente, para felicitar. Es una bolsa, pueden tomarlo, son 2 participaciones y quedará en la parte correspondiente. Bueno, aprovecho para felicitar a mi equipo de fútbol Cruz Azul por su triunfo este domingo. Muchas gracias. Que ni piense el presidente de la República que las y los mexicanos nos creemos optimismo y que vivimos en una realidad alterna con sus otros datos. Que no pretenda seguir engañándonos diciendo que todo está bien. Que no siga callando las voces críticas que ven en las cifras cómo se han desplomado el empleo y la inversión, y los índices de violencia y la inseguridad aumentan cada día. En el peor año de Felipe Calderón, 25,000 muertos al año. 35,000. Que no mienta sobre el arribo de medicamentos cuando todos sabemos que el desabasto es escandaloso. Que no hay medicinas oncológicas ni insumos quirúrgicos. Que todo lo malo es culpa de los neoliberales y del pasado, cuando hay servidores públicos que tienen las manos manchadas de sangre y conducen instituciones de manera ineficiente, sin experiencia ni transparencia. Que no nos mienta cuando dice que se acabó la corrupción, cuando se hacen tantas adquisiciones sin licitación, privilegia a los familiares y amigos, desoye denuncias de probables enriquecimientos de servidores públicos de su gabinete. Sabemos que no escucha las demandas por los derechos de las mujeres y que engaña a los integrantes de los pueblos indígenas con sus falsas consultas. No, señor presidente, ya no le creemos a su cuarta transformación. Estamos a unos días de las elecciones más importantes de la historia, el 6 de junio. Está en juego la elección de más de 21,000 cargos de elección popular. Para ello están convocados los pocos más de 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón. Lamentablemente prevalece un ambiente de encono y la polarización no cesa. La campaña del partido en el gobierno está plagada de odio, insultos y prejuicios. Se etiqueta al enemigo, no al adversario. Se pontifica y se descalifica. Desde el gobierno hay hostilidad a todos los que piensen distinto. Se exaltan las diferencias por encima de la unidad. No hay disposición para dialogar con quien tenga ideas diferentes. Se miente a los mexicanos cuando se asegura
que en caso de que la oposición obtenga la mayoría en el Congreso, va a eliminar los programas sociales, cuando aquí en este Senado votamos para que fueran establecidos en la Constitución. Sin duda, es una elección compleja y relevante por varias razones. Menciono algunas. 1. Es la primera vez en nuestra historia moderna que las y los mexicanos iremos a las urnas en medio de una pandemia. 2. Es el proceso electoral más violento. Son ya más de 90 políticos asesinados en México, 34 de ellos candidatos a alcaldías y diputaciones, regidurías y sindicaturas. El 89% de ellos eran opositores a los gobiernos municipales que buscaban gobernar. 3. Nunca un presidente de la República había metido tanto las manos tan directamente como el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes un presidente de la República golpeó tanto al INE y nunca antes había persistido tanto en su empeño por difundir propaganda gubernamental. Desde que arrancó la campaña federal, el presidente ha violado la ley electoral en al menos 29 de 36 conferencias mañaneras, según el INE. ¿Se acuerdan del cállate chachalaca? Esa frase que le lanzó en 2006 al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a Vicente Fox, por imprudencias en su discurso en época electoral. Hoy ya lo olvidaron. Hoy intentan borrarla, pese a la constante intromisión del presidente en las elecciones. 4. Nunca antes la sombra de una próxima reforma electoral amenazó con eliminar al INE. Tenemos ya décadas de una autoridad electoral ciudadana, no exenta de limitaciones y problemas, pero sólida con credibilidad e imparcialidad. Antes tuvimos elecciones organizadas por el gobierno, de las que un secretario de Gobernación como Manuel Bartlett operó un enorme fraude electoral con la famosa caída del sistema. Y el INE es un órgano perfectible y se puede y deberíamos discutir cómo profesionalizarlo aún más, cómo fortalecerlo y cómo hacer que garantice cada vez elecciones más limpias y transparentes. El partido en el gobierno no puede hablar de desaparecerlo porque sabe que los resultados de las elecciones no le van a favorecer. Por todas las razones anteriores, las y los mexicanos sabemos que en esta elección nos jugamos mucho, más que ninguna otra. Nos jugamos la democracia y nuestras instituciones y la vigencia de la Constitución y el respeto a la ley. El cambio o continuación de un modelo de gobierno que ha sembrado el odio y la división entre los mexicanos, que ha destruido la economía y el bienestar social y la confianza en el país y los contrapesos. Nos juzgamos poner un alto a la descomposición institucional, a la improvisación, al abuso del poder, a la demagogia, al capricho, a la presidencia autoritaria. No lo podemos permitir. Que nuestro voto impida la continuidad del autoritarismo de Palacio Nacional. Salgamos a votar por la democracia. Muchas gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Una consulta. Sí. Acción Nacional usó 5 minutos con 40 segundos. Me imagino que la siguiente intervención será solo por el tiempo restante. Es correcto. La senadora Xóchitl Gálvez se comió tiempo de su grupo parlamentario, por lo que se le restringe al siguiente orador. Perfecto, gracias. Adelante, diputada. Con su permiso, presidente. Esta es la última sesión de la Comisión Permanente antes de la elección del 6 de junio, en la que los mexicanos vamos a decidir por la continuidad de la Cuarta Transformación, me parece a mí. Los mexicanos tenemos una sola opción, porque hoy la oposición ya no tiene propuestas. Lo único que les queda es oponerse a todo, firmar desplegados del club de los renegados neoliberales y mentir a mano armada, como lo acaban de hacer las legisladoras que pasaron antes. Quiero decir que están desesperados porque regrese un gobierno en el que su prioridad nunca
fue el pueblo. Añoran los tiempos de su corrupción y de su impunidad. Tan desesperados están de que en el país las cosas regresen a como estaban, que ya nadie les cree, hasta recurren a voceros de la llamada aristocracia financiera internacional y ni siquiera ahí sus mentiras tienen alguna relevancia. No, peor aún, han puesto a The Economist a la altura del pasquín llamado Reforma. Ni cómo ayudarlos, la verdad. En este país la oposición no ha entendido que la realidad ya cambió, ya cambió. Las élites están exasperadas, no entienden que no están entendiendo y así están construyendo el camino a su extinción. Ahí está Claudio X González, el PRIAN, con los recursos hasta de la Embajada de Estados Unidos y su muy lamentable decisión de no retirar esos recursos, pero van a fracasar, repito, van a fracasar en su intento de engañar a los mexicanos. Lo mismo le va a pasar a los gobernadores, a los presidentes municipales que desvíen recursos y que se sienten muy confiados con la complacencia del INE y del tribunal. Pero saben que no cumplir con las leyes es muy grave y ahí está el caso del gobernador de Tamaulipas, que tarde o temprano, y lo digo rápido, tarde o temprano va a tener que enfrentar la justicia y en su caso la inminente desaparición de los poderes del Estado. Termino, presidente. La agenda política de la continuidad de la transformación estoy segura que será refrendada este 6 de junio con el voto de todos los mexicanos. Ya lo veremos, ya lo veremos todos. Es cuanto, gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, como dice Dulce María Sauri, el próximo lunes amanecerá en México y será el 7 de julio y habrá que reparar todo lo descompuesto que ha generado este proceso electoral. Y todos estamos responsabilizados y obligados a hacernos cargo de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho y de lo que hemos defendido. Inseguridad, muertes, secuestros, desaparecidos y lamentablemente, y hablo en plural, de todos nosotros, no hay ni siquiera un acto de desesperación pidiendo un espacio de paz, clemencia y justicia. A todos nos debe de ofender la muerte de cualquier mexicano, pero simplemente hablando del proceso electoral, hay 88 políticos, entre ellos más de 35 candidatos que han perdido la vida. Y es responsabilidad del Estado mexicano, completo, incluyendo nosotros. La retórica, los insultos, las ofensas con las cuales hemos llevado estos últimos 3 meses es absolutamente vergonzosa. Senadora Gálvez, es falso que usted diga que el discurso de odio viene nada más de un sector del Estado mexicano. Eso no es cierto. Yo he escuchado aquí una cantidad de insultos, mentiras y engaños, por ejemplo, en contra de Ricardo Gallardo, emanado de su partido, que simplemente encuadra el odio, el coraje, la ofensa, la mentira y la diatriba. Ese es un ejemplo, pero hay ejemplos de todos los partidos, de uno contra otros, porque aquello que condeno que haga algún partido político, lo consiento si lo hace un militante o un coaligado de mi movimiento, de mi partido. Eso no ayuda en nada al Estado mexicano. Eso no ayuda a la situación tan grave que vivimos, económica, de salud, de empleo, donde tendríamos que a partir del 7 de julio unirnos para sacarlo adelante. Y sí, efectivamente, tenemos un presidente de la República sumamente popular y que su movimiento ayuda para que el proceso electoral pueda dirigirse a determinado sector. Pero eso es independiente a los daños que hoy hemos provocado dentro del proceso electoral y que habrá que reparar a partir del lunes 7 de julio. Uno de los grandes retos que tenemos que entender es que la autoridad electoral no es a la que tenemos que condenar.
Uno de los grandes errores que hicimos en esta legislatura fue haber no modificado la ley electoral. No se trata de remover a los consejeros, se trata de actualizar y modernizar la normatividad que hoy tenemos, que está absolutamente rebasada. Una normatividad que ni siquiera fuimos capaces de responsabilizarnos de hacer una ley en materia de reelección. Y hoy tienes que aquellos que se van a reelegir que no pueden hablar de su trabajo como diputados. Eso es inaceptable, inadmisible, vergonzoso. Y hoy lo están viviendo aquellos que se van a reelegir. Hay que ampliarlo, modificarlo y actualizarlo. La ley Mordaza que hicimos en el 2007, de conformidad al resultado del 2006, no está con los tiempos de hoy. Hoy tenemos que buscar una ley electoral que permita el contraste, que permita la historia de vida de una candidata con otro candidato, de un candidato con otra candidata, de un partido político con otro partido político, avanzar en el debate, avanzar en las reglas electorales que permitan que el máximo valor que se tiene es la participación ciudadana bien documentada, bien informada, donde permite al ciudadano emitir un voto de conformidad a aquella oferta política que fue presentada durante la campaña. Ese es el reto que tenemos a partir del lunes 7 de julio en materia política electoral. Esto junto con los que vienen en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad pública, donde como clase política requerimos unirnos para sacar adelante un momento crítico que hoy vive nuestro país. Sin más, diputado. Ese es el reto que tenemos. Culmino, presidente. Y ojalá entendamos que la retórica de la violencia, la retórica del insulto, de la ofensa y la diatriba en poco ayuda para construir un país que se pacifique. Muchas gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Raquel Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos, hasta por 4 minutos. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, México está sumido en una crisis más. No solo es la económica y la sanitaria, también estamos ante una crisis de inseguridad que se ha apoderado por completo de nuestro país, incluido el proceso electoral, y que no es más que el reflejo del fracaso de una estrategia de seguridad del gobierno federal y de la falta de coordinación con los gobiernos locales. No hay día que no escuchemos en los medios de comunicación noticias que evidencian cómo la violencia política es una cruda realidad en nuestro México, que hasta el día de hoy le ha arrebatado más de 88 candidatas y candidatos aspirantes, entre ellos nuestras compañeras y compañeros Alma Rosa Barragán, Abel Murrieta y Arturo Flores Bautista. Cada vida arrebatada por la violencia representa un doloroso golpe para nuestra democracia. Por eso en Movimiento Ciudadano exigimos que el gobierno federal asuma su responsabilidad para detener esta cruda violencia política, a que se investigue y se sancione a los culpables, así como haya justicia y verdad para las víctimas y sus familias. México también vive una crisis política, porque además de los retrocesos en materia de seguridad, paz y justicia, la incesante intromisión del Ejecutivo en el actual proceso electoral ha puesto en jaque a las instituciones y a nuestra democracia, además de advertirse serias amenazas al federalismo. Hablamos de un presente que, de no ponerle atención, será un futuro que nadie querrá ver. Vemos al Ejecutivo empeñado en someter a otros poderes a su voluntad, lo que en los hechos nos lleva al México de los años 70, en donde el partido del gobierno, el autoritarismo y la arbitrariedad dejaban en claro que en nuestro país no había democracia alguna. Advertimos un presidente y a su gabinete más preocupados por la portada de una revista que en recuperar la categoría 1 de seguridad aérea para evitar mayores afectaciones a la industria aérea y a la economía de nuestro país. Observamos una agenda mediática plagada de posverdad, de historias y simulaciones, como lo ha sido el anuncio realizado por el presidente sobre la compra de una refinería
que arrastra una deuda de casi $1,000 millones, así como varios años con pérdidas millonarias, el cual pretende pagar con el Fondo de Desastres Naturales. Así las cosas, pareciera que el país se dirige a un precipicio político. El Ejecutivo hipercentraliza funciones y programas y nada pasa si no es por las manos y por la venia del presidente. El presidente también ha elevado la tensión política al intentar callar o someter a cualquier persona que él denomina opositor, señal clara de un inaceptable y rancio autoritarismo que incluso ha llegado a tachar a algunos traidores de la patria y de permitir que la milicia declare enemigo al Poder Judicial, situándonos en un escenario sin precedentes en la historia moderna de nuestro México. ¿Por qué debemos cuestionarnos cuán grave esto es para el país? ¿Dónde queda el federalismo, la coordinación institucional, pero sobre todo, dónde queda el futuro de nuestro país? Para Movimiento Ciudadano, el INE y los órganos electorales locales deben investigar y sancionar la intromisión de las autoridades en este proceso electoral, enfrentar su obligación normativa y social de organizar y procurar unos comicios imparciales. Para salir de esta crisis, hacemos nuevamente un llamado al Poder Ejecutivo a que saque las manos, de este proceso. México necesita un país con un presidente con altura de miras ante un escenario político desfavorable. Hoy la situación política en México nos exige a cada uno y a cada una de nosotros civilidad, apego a la legalidad, así como respeto a las instituciones públicas. Hoy nuestra convicción democrática está a prueba y a los ojos de la historia están puestos sobre nosotros. Cumplamos con nuestro juramento y respondámosles a los mexicanos y a las mexicanas. Es cuanto, senador presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mieri Terán, 3 minutos con 40 segundos del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, senador presidente, con el gusto de saludar a las compañeros y compañeras. Como bien acaba de decir mi compañera presidenta Dulce María Sauri Riancho, la democracia de un solo hombre se llama dictadura. No debemos hacernos bolas. Aquí se dice, por parte de Morena y sus aliados, que respetan a la democracia, por la que efectivamente y paradójicamente lograron llegar al poder, de manera legal y gracias a las instituciones que hoy atacan y pretenden desacreditar. Pero la terca realidad se impone y los hechos hablan por sí mismos. Este es el gobierno que más ha polarizado a las y los mexicanos a través de un discurso violento contra sus críticos y solapador hacia sus adeptos. También en la justicia se aplica este doble rasero, el del dicho popular, hágase justicia, pero en los bueyes de mi compadre. Los opositores al gobierno son investigados con virulencia, pero los narcotraficantes, por ejemplo, gozan de un trato privilegiado. Ovidio fue liberado y la madre del Chapo Guzmán, aquí aludido también, fue saludada de mano por el presidente de la República. ¿Qué decir del trato que están recibiendo los organismos constitucionalmente autónomos? Particularmente el árbitro de la contienda electoral, el INE, que por cierto goza de una confianza bastante elevada entre la población. Y el oficialismo se empeña en desacreditar y en destruir porque no logra someterlo a sus caprichos. Podría yo seguir aquí con los ejemplos del camino que llevamos hacia el autoritarismo, pero lo que pretendo y quiero en este momento es hacer un llamado enérgico hacia el gobierno federal y su partido, de respetar este proceso electoral, de sacar las manos de la contienda como ustedes tanto pedían
cuando eran oposición, de dejar de polarizar a nuestro México, que ningún bien nos están haciendo, a aceptar los resultados que arrojarán las elecciones del próximo 6 de junio, pues seguramente no les serán favorables. Y a todas y todos los mexicanos de 18 años y mayores, salgamos a votar. Es la última llamada, nuestra última oportunidad para frenar al autoritarismo. Y es nuestro deber y nuestro derecho utilizar la herramienta que tenemos en la democracia para mostrar nuestro descontento, que es el voto. Así pues, todas y todos a votar, para no llorar en la dictadura lo que no supimos defender en la democracia. Es cuanto, presidente, senador, muchas gracias por su atención. Se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quien le cedió su tiempo que le restaba el Grupo Parlamentario del PRD, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por 4 minutos con 10 segundos. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros legisladores. Estamos a unas horas de que concluyan las campañas políticas y a unos días de la elección del 6 de junio, la más grande, compleja quizá e importante de los últimos años. Una elección en medio de la pandemia, con las restricciones propias que esto implica y los efectos en una sociedad que acudirá a las urnas en medio de condiciones particulares. Una elección que ha sido marcada por 3 grandes elementos que impactan el proceso indudablemente. Por un lado, la dolorosa violencia, y particularmente la violencia política, que ha puesto en predicamento y en condición la vida de más de 89 políticos que han sido ejecutados, y de ellos 35 contendientes por un cargo de elección popular, de los cuales el 75% eran candidatos opositores al gobierno o al cargo por el que contenían. Una elección también donde el abuso del poder a través del uso faccioso de las instituciones ha sido un elemento recurrente para el debilitamiento institucional y también para generar condiciones que impactan y que afectan la decisión y disposición de participar muchas veces cuando se usa como elemento disuasivo contra opositores. Y las denuncias ya presentadas sobre el uso ilícito de recursos o de programas sociales que buscan coaccionar el voto de los electores. De tal manera que, legisladoras, legisladores, este derecho fundamental de los mexicanos, el derecho al voto, se encuentra en medio de una situación particularmente importante, delicada, y requiere del respaldo y del apoyo de todas las instituciones y de todos los actores políticos. Este es un tema en el que está de por medio no solamente el interés de una fuerza política o de algún aspirante, es un momento en el que se juega el presente y el futuro de nuestra democracia y del país. Por lo mismo, es fundamental que los ciudadanos puedan emitir su voto de manera libre, de manera segura y en las condiciones más adecuadas para la participación ciudadana. Y ese es un llamado para todos. Por lo mismo, es momento de exigirle al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos estatales, a los dirigentes políticos y a todas las instancias involucradas en el proceso electoral que actúen con legalidad, que eviten la injerencia
y que se generen las condiciones para el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Tenemos la responsabilidad de cuidar la jornada electoral, una jornada que debe caracterizarse por las condiciones para que el elector pueda ejercer el derecho sagrado y constitucional al voto, que es la expresión de su voluntad, porque de ello depende la legitimidad de origen, piedra angular de nuestra democracia. Y en la medida en que ésta se garantice, se tendrá la posibilidad de tener autoridades legítimas, gobiernos y representantes con las características y la solidez necesaria para impulsar las respuestas a los cambios, a las reformas y a las acciones que necesita el país. Por tanto, concluyo, presidente, dejemos de lado la polarización, dejemos de lado las propuestas populistas y la demolición de instituciones democráticas para construir una sociedad democrática que nos lleve a eso, a consolidar la democracia y no a la autocracia o peor aún, a la tiranía. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Adame. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Con su venia, diputada presidenta, quisiera situar el tema en los siguientes términos. Nosotros lamentamos efectivamente la situación de violencia que se vive contra candidatos y políticos de todos los partidos, pero tenemos que situar muy bien este fenómeno. No es, como lo vivimos en 1988, como una represalia del Estado en contra de los insurgentes cívicos que se habían alzado contra el poder del Estado. No estamos viviendo una situación de esta naturaleza. Estamos ante una situación inercial de resultado de muchos años de violencia en el país. Estamos viviendo tal vez la situación de inseguridad que se vive en climas precisos, municipales, estatales, pero no estamos de alguna manera viviendo una situación desastrosa por un Estado fallido. Al contrario, el Estado mexicano está garantizando la seguridad de todos los mexicanos, y el Estado mexicano está haciendo todos los esfuerzos para revertir lo que por muchos años fue abandonado. Ahora hay una reacción de la delincuencia, pero también hay una reacción política. Esa reacción política se ha expresado ahorita por parte del PRI, del PAN, del PRD. Esa expresión es una reacción también contra todo el proceso de transformación que vivimos en el país. Es una reacción ahora bajo las siglas de Acción Nacional y sus aliados se mueve en realidad una reacción nacional. El movimiento de transformación tiene su reacción. Vivimos ahora tiempos de reacción a la política de bienestar para todos, a que se acaben los privilegios, a que todo el mundo cumpla con sus impuestos, reacción que haya salario mínimo económica, que no se puedan hacer negocios con las instancias infantiles, ni con los medicamentos, ni con la obra pública. Entonces, ahora estamos en una situación política de debate político que llevará próximamente a las urnas a definir el rumbo del país. Y este rumbo va a tener como resultado precisamente el mejoramiento del bienestar de la gente y acabar con las causas de la violencia, de la delincuencia que en esos momentos estamos padeciendo. Por eso, pues situemos bien el problema, no lo extrapolemos y no pensemos que es por la omisión o por lo que se ejerce de parte del Estado mexicano. Vamos a hacer una transformación y el 6 de junio vamos a tener resultados en esa transformación muy importantes para el bienestar y la seguridad de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Medina Pérez. Tiene la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 4 minutos. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, mexicanas y mexicanos,
Hay una gran diferencia entre ser un país pobre a ser un país empobrecido. México es un país empobrecido por políticos, empresarios, jueces y sindicalistas mafiosos. Mexicanos malnacidos que con mentiras y promesas han seducido al pueblo con la única intención de saquear a su propia patria a costa de lo que sea, Era el 14 de abril de 2009 cuando el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, anunció el proyecto de la construcción de la refinería El Bicentenario. Atitalaquia Hidalgo había sido elegido para construir la primera refinería mexicana en 30 años. Hubo alegría en todo el pueblo. La obra prometía cambiar la vida de sus habitantes, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada. Durante los 6 años siguientes, el tiempo esperado para construirlo, se esperaba una inversión mayor a $9,000 millones. A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos. Fue un sueño. 7 años después del magno proyecto, solo se construyó un muro para acercar las 700 hectáreas donde se instalaría. Del proyecto de la refinería que iba a cambiar la vida de Atitalaquia, solo quedó un muro. La zona, que eran cultivos agrícolas, está abandonada, prácticamente sin vigilancia. Los 32,000 empleos prometidos en Pemex y en la construcción de la refinería Bicentenario nunca llegaron. Ahora, muchos de los 520 campesinos que vendieron sus tierras están peor que antes, porque antes eran campesinos pobres con tierra, pero hoy son campesinos sin tierra y miserables. Calderón y Peña Nieto prometieron construir la refinería Bicentenario, en la que se gastaron casi 800 millones de pesos solo en el retiro de residuos, acondicionamiento del predio y una barda perimetral. Incluso el Estado de Hidalgo adquirió una deuda pública por 1,500 millones, por cierto, a pagar en 20 años para aportar los terrenos en los límites de los 3 municipios hidalguenses, Tula, Atitalaquia y Tlaxcuapan. Según un reportaje del portal La Silla Rota, entre 2011 y 2013 se pagaron 105,251,526 pesos a Martínez Aguilar Construcciones, una empresa con sede en Tampico, Tamaulipas, para que construyera la barda perimetral que ha sido considerada como el símbolo de la corrupción. Entre 2012 y 2014, Pemex siguió pagando recursos por la reubicación de canales al coste de 1,478,000, 360,896,000 y 380,742,000 pesos. El último contrato de obra en el predio fue por 155,988,000 pesos. Enrique Peña Nieto incluso firmó ante notario público su compromiso para terminar con la refinería, pero en la segunda mitad de su mandato la canceló de forma definitiva, al argumentar insolvencia económica. Pero 2 meses después de que cancelara esta obra, el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, comenzó a recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, según declaraciones juramentadas de su propietario Marcelo Bahía Odebrecht a la Procuraduría de Brasil el 16 de mayo de 2017. Según el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, los expresidentes de México, emanados del PRI y el PAN, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, están involucrados en la red de sobornos atribuida a la empresa Odebrecht. Por lo anterior, a petición de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera actualmente revisa las finanzas de estos 3 expresidentes de México, un acontecimiento histórico en el combate a la corrupción al más alto nivel en nuestro país. Pero también investiga las finanzas de Videgaray, exsecretario de Hacienda, de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, de candidatos. Me permita concluir con este mensaje, Presidenta, por favor.
También investiga las cuentas bancarias de David Penchina, exdirector del Infonavit, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, de exlegisladores del PAN Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero y José Luis Lavalle. A propósito de estos últimos, la Fiscalía General de la República alista una denuncia contra Enrique Peña Nieto y Videgaray por supuestamente haber conformado una asociación delictiva mediante la cual ambos exfuncionarios canalizaron de abril de 2013 a agosto de 2014 casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya. Y también se investiga excandidatos presidenciales como José Antonio Meade. En esta alta tribuna, Pueblo de México, los parlamentarios de los diferentes grupos marcamos las diferencias. Esta tribuna no polariza, sí presenta diferencias entre quienes somos, entre quienes fuimos, y al pie de la realidad y de la verdad no cabe ante esto ni desprestigio, ni mucho menos tomar la tribuna para difamar. Para difamar. 50% de su tiempo. Sírvase concluir, por favor. Sí. Gracias, Presidenta. Claro que hay diferencias. Nuestro gobierno en 2 años y medio ha invertido recursos históricos en la recuperación de 6 refinerías que nos entregaron convertidas en chatarra. Se construye Dos Bocas y el pasado 24 de mayo se anunció la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, sin deuda, sin sobornos, sin corrupción. Claro que hay diferencias, porque en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel. No habrá más gasolinazos. Sentamos las bases de una verdadera recuperación económica, consolidamos nuestro crecimiento y desarrollo y aseguramos el futuro de nuestros hijos. Sí hay diferencias. Cambiamos el presente de decadencia que nos heredaron y claro que hay diferencias, porque hoy tenemos un gobierno humano, un gobierno soberano y un gobierno del pueblo que habrá de refrendarse el próximo 6 de julio. Que viva la democracia en México y las y los hombres libres de esta gran nación. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Rivera. Pasamos a la ronda de intervenciones para rectificación de hechos. Informo a la Asamblea que se han registrado legisladoras y legisladores que harán uso de la palabra por 1 minuto desde su curul. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Escobar, si desea hacer uso de la tribuna por el minuto, adelante. Gracias, Presidenta. La realidad es que aprovechamos tanto el senador como un servidor nuestro tiempo en tribuna para exponer nuestro punto de vista sobre el proceso y utilizamos este minuto para ratificar nuestro llamado a buscar que en estas 2 días y medio de campaña que sobran, más los días de reflexión, más el día de la jornada electoral, busquemos que el civismo, busquemos que el respeto a la libertad de los mexicanos, que ojalá salgan por botones a votar el próximo domingo 6 de junio, puedan hacerlo en plena tranquilidad, paz y libertad. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Escobar y Vega. Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teixier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Sonido, por favor. Adelante, diputada. Gracias, Presidenta. Hace un momento me cuestionaban sobre nuestro posicionamiento anterior, por qué hablaba de denuncias que se han presentado a casi todos los partidos políticos sin hacer distingo de alianzas, grupos o grupos políticos. La respuesta es muy sencilla, porque en Encuentro Social, en el PES, no apostamos por lo políticamente conveniente o lo políticamente aplaudido. En el PES apostamos por lo socialmente correcto y los invito a todos a reflexionar y a sumarse. Solamente unidos, apostando por el bienestar común, vamos a crecer y a rescatar a nuestro querido México. Y quiero también reiterarles la invitación
a rescatar nuestra humanidad y nuestras libertades. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Teisier Zavala. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputada Sauri. Se plantea aquí sobre el tema de la violencia y sobre el tema de la unidad, pero no he escuchado que se condene la posición golpista de la oposición financiada por la Embajada de Estados Unidos. No puede haber peor violencia que esa, no puede haberla. Se quiere destituir a un gobierno legítimamente constituido, democráticamente elegido. Eso es una barbaridad. Eso es del siglo XIX, del siglo XX, pero en que en pleno siglo XXI se quiera destituir a un gobierno legítimamente constituido, que no se le reconozca el respaldo popular, que se le siga cuestionando, que se le rete a que sea demócrata cuando no puede haber un demócrata más demócrata que el compañero presidente López Obrador. Y termino en los segundos que me quedan. Les voy a mostrar, insisto, su hipocresía a la oposición. Hay un tema que debió unificarnos, la emergencia sanitaria. Ahí debimos apoyar todos. Siguen utilizándolo para golpear a nuestro gobierno. Su hipocresía está desnudada. Gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene la palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. Primero, reiterar que en los años que tengo de conocerla solo la he escuchado a usted hablar con la verdad. Claro que México persistirá el 7 de junio. Persistirá con una composición nueva del mapa político que podrá plantear un nuevo equilibrio entre los poderes o ratificará la fuerza del partido del gobierno en el Congreso. Es trascendental, desde luego, que la ciudadanía salga a votar, que haya elecciones limpias, que las autoridades respeten el resultado electoral. Pero es también crucial cómo actuará posteriormente el Poder Ejecutivo. ¿Existirá la capacidad de convocar a un gran pacto nacional después del resultado electoral si no le favorece? Consciente de que la problemática de seguridad pública, económica y sanitaria requiere la concurrencia de todos para alcanzar soluciones, ¿será capaz, si se ratifica su mayoría, de entender que tiene la oportunidad histórica de profundizar la democracia y, en acuerdo de mayorías y minorías, encontrar la superación de los graves problemas que aquejan al país, no con otros datos, sino con los datos de la realidad, y abandonar la tentación de la regresión autoritaria? Ojalá todos los actores estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá estén a la altura de las circunstancias. Sería una desgracia histórica que las expectativas de la sociedad mexicana se frustraran ante ineptitud e incapacidad de reconocer la realidad objetiva. Senadora Paredes, su tiempo se ha agotado. Si es tan amable de concluir. Concluí. Gracias. Muchas gracias. Presidente. Tiene la palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, Presidenta. Cada mexicano sabrá en carne propia qué es lo que está pasando y qué es lo que está sufriendo. Yo sé de muchos mexicanos que su esperanza es tener un empleo y con las malas políticas económicas no se han logrado. Muchos mexicanos que esperan una quimioterapia y esperan un medicamento y al día de hoy este gobierno no se los ha podido proporcionar. Muchos mexicanos perdieron familiares por mal manejo de la pandemia, aunque le duela al gobierno. Muchos mexicanos han sido víctimas de la violencia, producto de la incapacidad de este gobierno. Ineptitud y corrupción son dos características que llevaron al colapso de la línea 12 del metro. La única línea que ha construido este gobierno con sus aliados o integrantes ahora del gabinete y que se colapsó, se cayó
porque cambiaron trenes, porque hubo mal cálculo, lo sabremos, no hay nadie en la cárcel, la titular sigue al mando del metro y eso es lo que los mexicanos van a decidir este 6 de junio. Si ponen a un equilibrio en el Congreso, que le sepa poner al presidente también un equilibrio, porque hoy desafortunadamente diputados y senadores han funcionado aquí como levantadedos en lugar de dar opiniones objetivas y ser ese contrapeso. Por eso salgan a votar, es lo que le diría yo a todos los mexicanos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena. Sonido, por favor, a su dispositivo. Muchas gracias, presidente Sauri. Los defensores del statu quo llaman a parar la polarización, atribuyendo esa frase al legítimo derecho del pueblo, del presidente, a la confrontación de las ideas y al debate. Las visiones opuestas de país y de proyectos no son generadoras de la violencia. Decir la verdad respecto al pleno ejercicio de la libertad de expresión es democracia. ¿Por qué no revisar que, esto lo digo sin prejuzgar, bajo el régimen corrupto que se niega a morir, ya no se sabía dónde se separaba el gobierno de la delincuencia? No había una línea divisoria porque son lo mismo. Y eso es, en muchos casos, lo que sigue generando la violencia heredada por el PRIAN. A pesar de la guerra sucia y otras sistemáticas descalificaciones del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como otras fuerzas políticas, vamos a triunfar porque tenemos autoridad moral para pedir el voto, porque no le fallamos al pueblo y el pueblo, nuestro mejor aliado, un pueblo consciente y esperanzador que no va a titubear el 6 de junio y ratificará que la ruta correcta es la cuarta transformación frente a la traición y la ignominia. Nosotros, pueblo de México, tiene memoria. Termino. No van a soslayar la voluntad popular, ni el INE, ni nadie. Viva el pueblo de México. Es cuanto, presidente Sauri. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cayetano García. Con la intervención del diputado Rubén Cayetano García, hemos agotado las intervenciones de la agenda política.